Quiero que vaya conmigo a un pasaje. Estoy haciendo memoria de las cosas que he estado estudiando y algunas las dejo como en signo de interrogación. Dije, después las estudio. Y quiero tocar un punto de entre la vida de mi Jesús y Zaqueo. Usted conoce la vida de Zaqueo, y quiero hablar un poquito de ambos. Gracias, Víctor. Que me llenó la atención, me llevó la atención de poder encontrar eso. Dice Lucas capítulo 19, lo tenemos, Lucas capítulo 19, versículo 1. Jesús entró a Jericó, comenzó, ¿qué dice?, a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de aquella región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver encima de la multitud. Así que se adelantó, corrió hacia subir a una higuera o sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Versículo 5, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo, ¿qué dice? Y lo llamó por nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. ¿Qué dice? Debo de hospedarme en tu casa. Una vez más le dijo, debo de hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente, lleno, ¿qué dice?, de entusiasmo y de alegría, dice esta versión. Llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse a una casa de pecador, de mala fama. Versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor. Y mire la reacción de mi Jesús. Señor, dice, daré la mitad de mis riquezas, ¿a quiénes? A los pobres. Y si, ¿qué dice? Y si he defraudado, ¿qué dice? A alguien le devolveré 4 veces más, si he defraudado a alguien. Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre, que dice, ha demostrado, qué bonito, ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre, versículo 10, y ahí termino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta preciosa noche, Señor, estamos reunidos en este lugar. Con todo el corazón, Señor, deseo que nos hables. Que, amado Dios, pongas palabras, amado Dios, en nuestro corazón y podamos ponerlas por obra. Por Cristo Jesús, amado Dios, gracias te doy por la vida eterna, por la salvación, por todas las cosas que nos has regalado a través de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, amado Dios, unánimes juntos, que nos bendigas, que hagas milagros, señales, amado Dios, que yo sé que tú estás en este lugar. Por Cristo Jesús, amén y amén. Cuando estuve estudiando y viendo todos estos puntos que me fascinaron, me di cuenta que en la vida del ser humano nosotros tenemos que entender un punto divino. Y el punto divino es que Jesús dice al final de su discurso en cuanto a Zaqueo, que él había venido por lo que se había perdido.
Y el propósito de Zaqueo, perdón, el propósito de mi Jesús era poder encontrar a todos los que se habían perdido. Todos los que estábamos, voy a decirlo y me voy a incluir en ellos, todos los que estábamos desbalagados en el mundo. El propósito de Dios o el propósito de Jesucristo haber venido a la tierra era salvarnos. Y dice la Escritura que Él vino a buscarnos. Fíjese qué interesante. Pero esa búsqueda que Él hizo o que Él hace, la hace como misteriosa, porque no se dice que Jesús fue a Jericó a buscar a Zaqueo, ¿verdad que no dice así? Sino que Zaqueo dice que se enteró que Jesús iba a ese lugar. Yo sé, hermano, que Dios todo lo sabe. No hay nada que le podamos decir que Él ya sabe que lo hace. Yo me imagino que Jesús ya tenía el propósito y el plan de que en ese lugar iba a haber un hombre que se llamaba Zaqueo, y que al pasar ese hombre ya iba a tener el corazón listo para que cuando Jesús pasara, la semilla cayera en su corazón. Qué interesante. Entonces, ese hombre tenía sed de saber quién era Jesús. Una de las cosas que es impresionante a veces evangelizar es que hay personas que al evangelizarlas no necesita uno decirles mucho. Simplemente unas 3, 4 palabras. Recuerdo el otro día estaba hablando con una mujer de la salvación. Le di 3, 4 palabras y se quebrantó y lloró. Entonces, yo me imagino que Zaqueo en su diario vivir era un hombre que lo tiene en Israel. A los republicanos y a las rameras los tenían marcados como hombres malos, ¿verdad que sí? Pero Zaqueo, hermano, no demostró por sus palabras que era un mal hombre, sino que él dice que al haber reconocido a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, él se dio cuenta que él iba a dar su dinero, la mitad de su dinero, a los pobres. Pero me interesó algo que siguió diciendo y dijo: ¿y si he defraudado a alguien? Y eso, hermano, es una de las cosas que lastimosamente se ven en el mundo. En la iglesia no, fíjese, bendito sea Dios. Pero en el mundo se ve, hermano, cómo te defraudan y cómo te echan mentiras, de vender cosas, de decirte una mentira, y te defraudó. Te defraudaron las palabras, te defraudaron las amistades, te defraudaron que te debía y no te pagó. Aquí no es, ese es en el mundo. Y Zaqueo, hermano, tenía hasta un cierto nivel de vida que no era tan errónea como podemos decirlo, pero no era del pueblo de Dios. Era un hombre que todavía tenía curiosidad quién era Jesús. Recuerdo en una ocasión, hermano, que fui a una prisión de máxima seguridad, y por razón del destino, que Dios lo tiene marcado, nosotros teníamos que entrar a un departamento de esa prisión donde los presos tenían cierta libertad y no eran tan peligrosos para que nosotros entráramos y los evangelizáramos. Resulta que un día o 2 días antes había habido un botín y se habían peleado. Y a nosotros nos dejaron entrar, pero no a ese lugar. Nos dejaron entrar a un lugar donde los tenían encerrados en una celda completamente chiquita y una puerta así de gruesa la puerta, en el cual ellos no podían salir a saludarlo a uno. Ellos estaban encerrados y nos dimos cuenta que eran los presos que estaban encerrados por vida. Qué triste es ver esa gente. Recuerdo que yo me le acerqué a una persona, a un joven, tenía algunos 35 años, 30 años, estaba joven. Y lo miraba en era nomás, él podía ver un pedacito de vidrio así, y si él hablaba yo no lo podía oír, no entraba ni el sonido. De repente él me dijo: mira, me dice, yo tengo muchos años en la prisión, me dijo. Y he escuchado desde judíos, desde griegos, y como no tenemos nada que hacer,
escuchamos al quien venga aquí para escucharlo, porque no tengo nada que hacer. He leído la Biblia un montón de veces, me dijo, y nada. Pero nunca se me olvidan esas palabras, pero te voy a escuchar por respeto. Habla, me dijo. Tenía yo la oportunidad de mi vida de que ese hombre viniera al evangelio. Mucha gente, yo me imagino que Zaqueo por mucho tiempo supo quién era Jesús, pero nunca se había tenido un encuentro con él. Nunca había tenido un encuentro con Jesús. De tanto oírlo, nació en su corazón la inquietud de quién es él. ¿Quién es el misterioso Jesús o el misterioso Mesías que Dios envió a la tierra para morir por nuestros pecados? Soy un hombre rico. ¿Cuál es la importancia? Puedo tener lo que sea. Pero tenía en su corazón quién era Jesús. Todas las gentes, tanto la ciencia como la tecnología, como todos, tienen un signo de interrogación. ¿Quién es Jesús? Ahora por los medios no hay quien no se entere de que Jesucristo sale en todos los medios. Ha habido noticias donde han agarrado, por cierta razón, han agarrado a una persona porque lo agarraron no queriendo venderle a los homosexuales. Y sale una que vende pan, pasteles, usted supo la historia. Y ellos hablan de Jesús. De repente la otra vez en la Casa Blanca, cuando entró el presidente, hicieron una speech donde hablaron que Jesucristo era el único Señor. ¿Quién no vio? ¿Quién no vio ese programa? Todo el mundo. Pero no basta. No basta con oír de Jesús. La Biblia dice que tienes que tener un encuentro personal con Él. Zaqueo era su sed. Era una sed, hermano, que aun medio del dinero. Por eso si tú esperas que vas a vivir feliz teniendo dinero, te vas a equivocar. Porque el único que te va a dar la satisfacción total de vivir con paz y con tranquilidad es Cristo Jesús. Él es el único medio que me puede hacer feliz y que tiene el poder de hacerme feliz y vivir en paz. Zaqueo, hermano, yo me imagino que estaba con esa sed. Y recuerdo que entré, hermano, estando yo hablando con esa persona. La puerta estaba como de aquí hasta aquí así. Y yo me puse en la pared y entre la puerta estaba separado así. Y yo me ponía a evangelizarlo de aquí. Y él ponía su oído donde terminaba la puerta. De esa manera lo estaba evangelizando, porque no entraban las palabras por la puerta. Tenía que ponerme yo por donde entrara el aire a su cuarto. Por ahí lo empecé a evangelizar. Recuerdo las palabras, hermano, que Dios me puso sobre esa persona. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al presentarle el evangelio y al terminar el discurso, me doy cuenta que a Dios lo había tocado. Y me di cuenta, hermano, que hay personas que tienen su tiempo para convertirse. Quizás has evangelizado por mucho tiempo a tus seres queridos y no han querido nada con Dios. Pero va a llegar un día donde ellos van a venir al conocimiento de la verdad. Nunca se me olvida, estando yo en mi carro, donde vi que mi abuelita, ya el Señor se la llevó, iba directo al infierno. Directo al infierno, así veía que caía ella. Yo vi la visión, yo no soy de visiones, pero esa sí la vi, estaba despierto. Y empecé a llorar muy recio a Dios. Y le dije, no permitas que mi abuelita se vaya al infierno. Porque yo no vine de probeta, ¿verdad? Pues tuve un papá, pero no me crió, pues. Para mí mi familia era mi mamá y mi abuelita. Eran todo lo que yo tenía en la vida. Y mi hermano. Imagínese ver mi abuelita que va al infierno. Yo me doblé las rodillas y le dije, sálvala, sálvala. Y empecé a pedir por ella. Ella no tenía papeles para venir a Estados Unidos, ni yo papeles para ir a México. O sea que había una frontera muy grande que me dividía para yo evangelizarla. Pues todo tiene en las manos de Dios, hermano, el control.
ella vino a Estados Unidos y la evangelicé. Y en Inglewood la bauticé, fíjese. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que nosotros seamos cristianos o evangélicos? ¿Dónde llegó a parar Jesús con Zaqueo? ¿Hasta dónde terminó? En su casa. ¿Dónde debe de terminar el encuentro con Jesús en tu vida? ¿Dónde debe de terminar? En tu casa. Debe de terminar que te traiga salvación a los tuyos. Si tienes un problema o algo difícil, el único que te va a solucionar tu problema se llama Jesucristo. Y estando viendo yo este pasaje de Zaqueo, cuando vi, hermano, la vida de él, me di cuenta que nosotros tenemos que reflejar verdaderamente el ser cristianos. Yo creo que hay gente, hermano, que se ha lastimado, y quizás yo voy a ponerme en mis zapatos. He lastimado a alguien por mi conducta, y lo peor, le he dicho que soy cristiano. Cuando vino Dios a la tierra, o Jesús a la tierra, vino para que hubiera un cambio de vida. Y ese cambio de vida iba a traer comportamiento, actitudes y deseos de hacer lo bueno. Yo creo que lo que hace ser un cristiano es que nosotros tenemos un auxilio divino en el cual nosotros podemos superar una mala acción o un mal comportamiento. El evangelio vino a la tierra para traernos un cambio de vida. Un cambio de vida. Fue instantáneo, por eso me gustó Zaqueo, porque son muy pocos en realidad, casi no hay los textos donde se ve, en cuanto hay un arrepentimiento, la acción positiva del creyente. La acción positiva. Conozco gente que tiene, aquí no hay ninguno, conozco gente en Júpiter que tienen 15, 20 años de cristianos y con los mismos problemas de carácter y de conducta que en el mundo tenían. Aquí no hay ninguno. Allá están. Pregunto. ¿Será que tuvo un real encuentro con Cristo Jesús? Una persona que sigue en la misma forma de vida. Porque Zaqueo me demuestra a mí, yo tengo que buscar como la ciencia, ver para creer. Sí, yo le digo, Señor, muéstrame dónde hay una persona que al instante cambió de conducta. Me dijo Zaqueo. Y yo voy a Zaqueo y veo que Zaqueo, en el momento que Jesús llegó a su casa, se paró. Pregunto, ¿Jesús le pidió el dinero? Como al joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Quieres ser perfecto? Le dijo, vende lo que da, lo que tiene a los pobres. Espérate, ahí no me lo toques. Pero a él no necesitó decirle. Bueno, ¿cómo hay gente que necesita decir que haga lo bueno? Cuando no necesitas decirte, tú lo tienes que hacer. No te tienen que decir, hermano, eso es malo, ya lo tienes que saber. Tenemos un chip único que se llama conciencia y que se activa cuando haces lo malo. No se activa cuando haces lo bueno. Con ganas de que se activara y me dijera, Fernando, lo hiciste bien, gloria a Dios. No se activa. Se siente uno normal. Pero cuando haces un daño o un fraude o haces escondido algo malo, rápido la conciencia, Fernando, tip, estás haciendo algo malo. Y arrepiéntete. ¿Verdad que sí? Arrepiéntete. Entonces Zaqueo me fascinó porque fue un hombre que demostró un cambio interno.
en la persona. Dice el capítulo 1 en el que estaba, dice que Zaqueo era de Jericó. Hay cosas, hermano, que a veces yo no me explico o no entiendo cómo Dios escoge donde está lo más vil, lo menos querido por la sociedad. ¿Se acuerdan de Jericó? Jericó fue una ciudad en el pasado donde una mujer ramera trajo salvación a su casa cuando creyó. Una figura que ahora vemos nosotros, que nuestros hogares deben de ser los lugares de mejor salvación para nuestros hijos, donde encuentren paz, donde encuentren gozo, armonía, felicidad. Debe de ser nuestro hogar donde encuentren ese lugar, porque nosotros debemos de llevar la salvación a nuestra casa. Eso hizo Zaqueo. Eso hizo una mujer que nunca oró, que nunca ayunó. Al contrario, la vida la daba a los hombres. Pero su vida cambió en cuanto vio el peligro. Yo me imagino, hermano, el Juan el Bautista sorprendido con los fariseos, porque había fariseos y saduceos que se arrepintieron. Y él les decía: pero ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Camada de víboras. Estaban huyendo del peligro eterno, de la condenación eterna. Entonces, cuando uno viene a Jesucristo, cuando uno le entrega su corazón al Señor, uno busca salvación, uno busca refugio en la vida de Él. Por eso, hermano, el evangelio no es simplemente pertenecer a un club o a una sociedad. El evangelio es pertenecer al reino de Dios y vivir una vida que le agrade a Dios. Por eso, cuando Él viene a ti, no es solo traerte salvación, sino es traer un cambio de vida. Hay un pasaje que me interesó en el libro déjenme verlo aquí, Hechos capítulo 3 versículo 26, si me lo ponen en la pantalla. A vosotros primeramente, dice Dios, habiendo resucitado a Jesús, al Hijo Jesús, le envió para que, ¿qué dice? Para bendecirles. ¿Y qué más sigue? ¿Cómo sigue ahí? ¿Me lo pones en la... No lo tienen, pues. Déjenme leerlo aquí. Y vosotros primeramente, Dios ha bendecido resucitando a su Hijo Jesús y le envió para bendecir y conservar y sacar, dice, a cada uno de su maldad. El propósito de habernos salvado es sacarnos de nuestra maldad. Qué bonito, hermano, es tener una vida plena con Dios. Qué bonito es tener, hermano, un encuentro con alguien y que no se sienta uno defraudado con el que dice que es cristiano. Recuerdo que mi pastor nos comentó que años atrás, en Guatemala creo que surgió eso, el avivamiento de cristianos. Y dice que si lo paraba un policía y le veía la Biblia en su tablero, el policía lo dejaba ir porque decía que era cristiano. Pero dice que ya en estas alturas no, porque los cristianos también hacen cosas malas. El evangelio no se debe de degradar. El evangelio es para superarlo y para que la gente anhele saber quién es Jesús. Si yo uso mis redes sociales, debo de hacerle ver a mis
compatriotas o a mis parientes o a mis amigos quién es verdaderamente Jesús. Decía un hermano que él no le ponía stickers a sus carros de Jehová es mi pastor. Ya ve que hay gente que le pone en sus carros stickers, yo soy cristiano y Jehová es mi pastor. Y le digo, ¿por qué no le pones uno? Porque siempre ando manejando recio. Imagínense, hermano, cómo se nos hace fácil volver a la vida vana que vivíamos antes. Qué bonito es hablar con un hermano y encontrar confianza en sus palabras, encontrar seguridad en lo que me está diciendo y que no nos vamos a defraudar uno al otro. Nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger. Entonces Zaqueo, hermano, Zaqueo fue una persona que me gustó. Entonces dice otro pasaje, Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. ¿Quién puede ser salvo? En una ocasión yo escuché a un americano y este americano dijo algo que me abrió mucho el entendimiento a mi persona para yo saber quién era mi Señor. Y dice que Jesús vino a la tierra e hizo todo lo que tenía que hacer perfectamente. No pecó, hermano, recibió todos los honores del cielo, todos los honores por haber guardado. Dice que amó la justicia y aborrecía la iniquidad. De repente dice que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Oiga, haber recibido eso. Entonces dice él que al Jesús subir al cielo, lo dejó a los hombres, porque aquí lo íbamos a necesitar nosotros. Usted tiene en su cuerpo una alteración de autoridad y de poder, que Dios se lo dejó a usted y Dios me lo dejó a mí. Pero no podemos defraudar el evangelio con un mal comportamiento y un mal carácter. Creo yo, hermano, que se cansa uno de escuchar hijos, de escuchar mujeres, de escuchar hombres que no encuentran felicidad en su hogar, que no hay paz en su familia. Y estamos en el evangelio. Yo por eso me sorprendí de Zaqueo. Zaqueo no era una persona religiosa, no era una persona que asistía a las iglesias. Y aún así, decía él que si había defraudado a alguien, o sea, mantenía una forma de vida. Ahora entiendo aquel pasaje donde dice que no demos falso testimonio. Yo lo había entendido que yo no hable del hermano equivocadamente. Yo así lo entendía. Pero la Biblia dice que yo no dé un falso testimonio. Yo soy un hijo de Dios, un hombre, una mujer nacido de nuevo. No manche el testimonio. Decía mi pastor, decía él, que si usted lo encuentran pecando, dígale que es de otra religión, menos que es cristiano. Y es cierto, porque manchamos el evangelio, manchamos las iglesias. Ya no quieren venir los nuestros a la iglesia, porque nosotros reflejamos algo que nos tratan como hipocresía, y muchas de las veces tienen razón. Tienen razón. Están cansados de que los evangelicemos con palabras, pero con conductas no. Con vida, con una relación, hermano. Por eso cuando Jesús llega con Zaqueo, Jesús dice que iba pasando por ahí. Zaqueo, hermano, se dio cuenta. Yo sé que por este medio de internet nos ve mucha gente. Algunos de ellos no ponen nada, pero están siempre oyendo. No sé dónde estés oyendo, pero de tanto oír a Jesús, un día vas a venir a los caminos de Cristo. Porque nadie que entre en el corazón Jesús
se va sin él. Una vez entrando mi Señor, yo recuerdo, hermano, cuando mi mamá me llevó a mí, estábamos, imagínense, yo vengo desde Huntington Park, desde allá vengo, éramos otra denominación. Y yo recuerdo, hermano, que mi pastor tenía un dicho, y él decía: el que sienta en su corazón que Dios le habló, venga al altar y reciba a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Hermano, yo estaba de esos que llegan tarde, hermano. Yo criticaba la alabanza, decía mucho ruido, más sereno, y yo me sentaba allá, recuerdo la Huntington Park, allá arribita, allá a la orilla estaban unos que conozco apenas ahí todavía. Y ahí venía llorando, hermano, me bajaba y venía y lloraba. Y al rato, hermano, el próximo domingo, si usted siente en su corazón y el corazón le arde, venga, Cristo lo espera. Y ahí vengo de vuelta, hermano, a aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Pues nunca me había visto mi mamá pasar. Y un día me vio y me dijo: oye, ya has pasado muchas veces. Le digo: yo soy salvo, le dije yo. Qué bonito es que cuando te hablen de la verdad, tu corazón arda. Que cuando sientas que lees la Biblia, cuando sientes que oras con Dios, tu corazón sientas que arda, sientas que estás hablando con alguien y te está ayudando, te está bendiciendo y quiere lo mejor para tu vida. Es Él únicamente. Yo me imagino, por eso Zaqueo, hermano, cuando despertó, déjeme ponerlo, despertó, porque mi Jesús viene a buscar y a salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. Yo me imagino que todos nosotros estábamos desbalagados. De repente mi Jesús vino. Tú escuchaste, yo recuerdo, hermano, que estando yo en México, mi mamá, la preocupación de una madre es que sus hijos vengan al evangelio. Y yo estando en Tijuana, ella me evangelizaba. Fueron mis primeros encuentros con Dios. Cuando yo supe de Jesús y ella me hablaba, yo doblé mis rodillas. Y cuando doblé mis rodillas empecé a llorar. Y yo nunca había llorado. Yo soy macho mexicano. Los hombres no deben de llorar, y menos por una mujer, aunque nos hayan pagado mal. No, esa es una canción, ¿verdad? Y hermano, y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y cada que doblaba mis rodillas lloraba. Yo dije: aquí hay algo raro, aquí hay algo, hermano. Por eso le digo, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida tiene que cambiar. Tú no puedes. Si antes te decían que tú eras la loca, o tú eras el borracho, ya no tienen que decir eso. Si antes te decían que tú eras un mentiroso y un defraudador, esas palabras ya no tienen que existir. Porque tú te debiste haber parado, yo me debí haber parado. Jesús, ahora que aceptaste, ahora que te acepté, dejo de hacer lo malo. Dejo de hacer lo malo. Es un compromiso. ¿No se lo pidió Jesús a él? No. El nuevo nacimiento te hace hacer todo eso. Automáticamente entra la luz dentro de ti, y esa luz hace que se apaguen las tinieblas. Y ahora ya no te deleitas en lo bueno, en lo malo, sino te deleitas en lo bueno. Ves una justicia y te gusta. Ves una injusticia y te sientes mal. Ves que alguien está defraudando algo. No lo hagas, no está bien. La escritura dice que no lo hagas. Pero si seguimos con los mismos hábitos de vida, yo me imagino que Jesús no ha pasado por Jericó. Todavía anda por ahí. Yo por eso ese cántico, mi señora está aquí. Por si alguno no se ha arrepentido, hoy venga el conocimiento de la verdad. Porque la verdad, ¿qué te hace? Libre, caray. Libre. Entonces, Zaqueo, hermano, cuando llega conmigo, yo me imagino, déjeme pensar, hermano, yo me imagino que cuando llegó Jesús, hermano, porque nunca pensó, mira hasta dónde llega mi Jesús. Mi Jesús no solo llega a tu vida, mi Jesús llega hasta tu casa. Hermano,
Muchos, yo llegué a escuchar críticas de algunos escritores ahí raros. Ahí está, los hermanos de Jesús hablaban mal de él. ¿Se da que verdad? Ándale, sal, si tú eres el Hijo de Dios, sal y dile a la fiesta, cuando era la fiesta. Pero pregunto, cuando llegó el tiempo de Pentecostés, ¿dónde estaban sus hermanos? ¿Y dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaban? Con ellos. Siempre debe de terminar mi hogar bien cuando Jesús entra a mi vida. Aún dice la Biblia, si tu marido o tu mujer no es creyente, tú lo santificas. Oiga el poder que tiene el evangélico, el cristiano. Ay, hermano, es que ya no lo aguanto. Esa es otra cosa. Pero de que puede, se puede. ¿Dios puede transformar la vida? Sí. Hermano, mire, iba a decir por esta. Yo voy a las prisiones de México. Y yo digo, cuando nos reunimos, hermanos, somos 11 que entramos. Y entre la plática, el mero nos dice que contamos cada uno nuestro testimonio. Hermano, yo oigo asesinos, mafiosos, delincuentes, narcotraficantes, hermano, todos tatuados con rostros pero llenos de raro. Y hermano, cuando los escuché a todos y después seguí yo, les dije, no, pues yo soy el arcángel Miguel a la comparación de ustedes, le dije yo. Ustedes son malos, yo no, les decía. Hermano, hombres con maldad dentro de su corazón. Nunca se me olvida una vez, hermano, una persona estando yo comiendo en la prisión. Él estaba comiendo, estaba ahí sirviendo los platos. Y ese hombre era asesino. Se deleitan en asesinar y hacer pedazos a la gente. O sea, no tienen entrañas. Recuerdo, hermano, estando sentado ahí, le dimos el plan de salvación. Empezó a llorar como un niño. Como un niño quebrantó su corazón. Yo digo, si tú puedes cambiar una persona muy mala, ¿cómo no vas a cambiar un marido roncón? O contestona a la mujer. ¿Cómo si cambias a este hombre que yo le doy la pena de muerte? Tú no, pero yo sí. ¿Cómo la gente, no en Estados Unidos, allá en Júpiter, se está quejando por algo bien sencillo en su hogar? Y prefieren por la desunión, prefieren destruir y otras cosas. Cuando hay un poder que puede cambiar vidas. ¿Qué dice la Escritura? Hablando Pablo o Pedro, que la mujer piadosa o la mujer sujeta, ¿qué dice? De esa manera puede evangelizar al marido. Y viceversa de igual manera. Yo lo probé, no con mi mujer, con mi hermano. Mi hermano no quería nada con Dios. Y yo ya le había hablado mucho del evangelio. Y dije, no, aquí no son palabras, son acciones. Un día lo agarré y lo abracé y le dije, perdóname por todo lo malo que he hecho contigo. Perdóname, mi hermano, le dije yo, ya no lo vuelvo a hacer. Ese día lloró como niño, lloramos los dos. Al domingo siguiente, ¿qué cree? Ya vino a la iglesia y aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Quién dice que no se puede? ¿Qué tienes que tener? Un encuentro con Jesús que llegue hasta tu casa, hasta tu hogar. El carcelero no se bastó dejarlo en su trabajo. No, espérate. Vamos a mi casa, Pablo. Fíjese qué interés, porque Jesús no llega solo a tu vida. Todo el corazón de Dios es llegar hasta tu hogar. Hasta ahí va a terminar. Cuando tus hijos estén bien, cuando tu cónyuge esté bien, cuando estés bien, con paz, con gozo, con frijoles, como dicen por ahí, pero contentos. Algunos con su arbolito de Navidad, pero contentos.
Decía una persona, decía, no, es que hay que poner cositas navideñas porque el hogar se ve como muerto. Dije, pues qué triste, que no tienes aquí a Cristo en tu corazón. Necesitas adornarlo para sentir que estás vivo. Hermano, necesitas adornar. No es que se ve medio muerto. ¿Cómo medio muerto? Si no está Jesús en tu hogar, el que da la vida, el que da la paz, el que da gozo. Yo no necesito muñecos. Yo necesito al Rey de Reyes y Señor de Señores, que salva mi vida, y no solo mi vida, mi hogar, mi hogar. Y me interesa saber de Zaqueo, porque Zaqueo me enseña a mí cómo se vive un verdadero cristiano, cómo deben de ser las reacciones en cuanto yo encuentro una relación con Cristo Jesús. No debe de existir ya la falsedad, no debe de existir la hipocresía. No que no cometamos errores, pero no los que cometíamos antes. Jesús le dijo a la mujer cuando la sorprendieron en el adulterio, le dijo, vete, yo te perdono, pero este pecado que estás haciendo no lo hagas más, porque entonces ya tienes la pata chueca y ya te gusta hacerlo de esa manera. Yo te lo perdono, pero sigues haciéndolo, te va a ir peor. No que no pecara nunca, hermano. Nadie aquí calificamos. De aquí estoy viendo yo puros santos, amén. Bueno, volteo para allá pues. Entonces, al encontrar, se nos fue el tiempo. Al encontrar yo la vida de Zaqueo, Zaqueo dice que una de las cosas que hizo al encontrar a mi Jesús, dice versículo 6, otra de las cosas que debe de haber después de la salvación. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría, llevó, ¿qué dice? A Jesús a su casa. Una de las cosas que debe de existir en tu hogar es la alegría, es la paz, que tus hijos tengan ganas de ir a tu hogar. Yo me imagino el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, tenía un excelente padre. Un excelente padre. Le voy a decir por qué. Porque el anhelo del pródigo, después de haber fallado y haber recapacitado, ¿qué dijo? Iré a la casa de mi padre. Yo sé que, voy a parafrasear, yo sé que él no me va a echar en cara que me gasté su herencia. No me va a echar en cara que fallé. No me está a echar en cara que ahí está, ¿por qué no le hice caso? Y ahí está, te pasa eso porque tú no me hiciste caso, y ándele, y ojalá y que le hubiera ido peor. Él sabía que al ir a la casa del Padre iba a encontrar refugio, iba a encontrar paz. Porque Jesús, cuando llegó a tu vida, no solo era para quedarse ahí, era para que tu hogar hubiera salvación. Y terminar mi Jesús diciendo esto que a mí me fascinó. Yo me imagino que mi Jesús llegó a mi casa, llegó a mi casa y vio todo. Después de que lo acepté y mi esposa lo acepté, llegó Jesús a mi casa y dijo, hoy ha llegado la salvación a Fernando. ¿Así dijo? ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Hoy ha llegado la salvación a este hogar. No a Zaqueo, a este hogar. Hermano, ¿queremos ver hogares salvos? Lleva a Jesús a tu casa. Cambia lo que no quieres cambiar. Si has tenido un verdadero encuentro con Jesús, deja lo que te está molestando. Deja los hábitos de antes. Yo me imagino que en cuanto llegó mi Jesús, hermano, a la casa de Zaqueo, bajó la Virgen, bajó el mono de Atocha y bajó el Buda y lo escondió quiten toda esta cosa que no sirve de nada. Ya me gasté dinero dándoles ofrendas y nunca había encontrado la salvación en mi hogar. Nunca había visto a mis hijos tan felices, a mi mujer tan sirviéndome, hermano. Claro que esos monos no van a hacer eso. ¿Tú quieres un hogar donde tu esposa y tus hijos estén felices? Yo sí.
yo tengo que llevar a Jesús a mi hogar. No que quede conmigo. Yo lo quiero conmigo, pero Señor, yo vivo en una casa y somos 6 y 2 mujeres, ¿verdad? Mete paz ahí, Padre, dije yo. Entonces viene mi Jesús, hermano. ¿Cómo será, hermano, si Jesús fuera a tu casa? ¿Dijera esas palabras? ¿Dijera esas palabras? Si fuera donde está tu esposo, tus hijos, y separara a mi Jesús en tu hogar, donde vives, y dijera, bueno, oye, hija, ¿qué no empezaste tú con Juan y terminaste con Mauricio? Y luego a ti, oye, tú, ¿qué no empezaste con Petra y terminaste con Juana? Ah, perdóname, Señor, pues que yo pensé que el evangelio era para disfrutarlo. Espérate. Oye, hermano, ya la regué, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es que cuando llegue mi Jesús a mi casa, diga esas palabras. Hoy ha llegado la salvación a este hogar. Yo quiero que lleve la salvación a mi hogar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que por aún el medio de comunicación hay gente que no te conoce, pero que en este momento estás tocando su corazón. Yo no sé en qué país estés, o en qué lugar o en qué situación de tu vida te encuentres, pero si le abres tu corazón a Cristo Jesús, Él puede no solo ir a tu corazón, sino a tu hogar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos por aquellos que han sentido en su corazón ese despertar de una nueva vida. Y quizás si hay aquí alguno que no conoce a Jesucristo y quieres experimentar paz en tu hogar, no te lo va a dar la Navidad, te lo va a dar Cristo Jesús. Si tú no conoces a Jesucristo y por muchos años has oído, pero si sientes en tu corazón, no que te empujen, si sientes en tu corazón que es el tiempo que Jesucristo haga un cambio en tu vida, hoy es tu noche. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, extiende tu mano sobre tu pueblo y sobre aquellos que están perdidos y sobre aquellos que estuvimos perdidos. Que tú termines, amado Dios, diciendo estas palabras: en mi hogar, en tu hogar, hoy ha venido la salvación a mi casa. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te confesamos, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Y así como Zaqueo, Señor, si a alguien he defraudado, perdónanos, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, amado Dios. Pero quiero enmendar una vida cristiana. Quiero enmendar la vida, amado Dios, dentro del Evangelio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Llévatelo a tu hogar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Dígaselo con convicción, con convicción. No es un canto más. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Díselo, díselo. Siento tu caminar. Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Sabía. Te mueves entre el pueblo. Él encontró salvación y sanidad.
restauración. tu sanidad. Con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Sí, Señor, sí, Señor. Con mi fe te tocaré. Mi milagro. Mi milagro. Lo que por años he estado esperando. Recibiré. Y sé que transformado yo seré. Amén, amén. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro. Mi milagro. Amén. Recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.